Salió de allí y regresó a su tierra. Y sus discípulos lo siguen. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la mayoría se asombraba al oírlo. Y decía: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y qué significan estos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el constructor, el hijo de María, y el hermano de Jacobo y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanas ante nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. Y Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Y así recorría las aldeas de los alrededores, enseñando, y llama así a los 12. Y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino. Solo un bordón. Ni pan. Ni bolsa. Ni un cobre en el cinto. Calzados con sandalias. Y no os vistáis con doble túnica. También les decía: donde quiera que entréis en una casa, posad en ese lugar hasta que salgáis de allí. Y cualquier lugar que no os acoja y no os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies, para testimonio a ellos. Y saliendo, proclamaron que se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y lo oyó el rey Herodes, pues su nombre llegó a ser notorio. Pero decían: Juan el Bautista ha sido resucitado de entre los muertos, y por eso actúan sobrenaturalmente los poderes en él. Mas otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta, como cualquiera de los profetas. Y al oírlo Herodes, decía: Juan, a quien yo decapité, fue resucitado, porque Herodes había enviado a prender a Juan, y lo había encadenado en una prisión, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, pues se había casado con ella, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías lo aborrecía, y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes, sabiendo que era un varón justo y santo, temía a Juan y lo protegía, y cuando lo oía, se quedaba muy perplejo. Pero con todo, le gustaba oírlo. Sin embargo, llegó un día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños hizo un banquete a sus nobles, y a los tribunos y a los principales de Galilea entró también la propia hija de Herodías, y habiendo danzado, agradó a Herodes y a los reclinados a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le juró: te daré lo que pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo, dijo a su madre: ¿qué pediría? Y ella dijo: la cabeza de Juan, el que bautiza. Y entrando deprisa ante el rey, le pidió, diciendo: dame ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en un trinchero. El rey se entristeció, pero a causa de los juramentos y de los que estaban reclinados a la mesa, no quiso desatenderla. Y enseguida envió el rey a un verdugo y ordenó traer su cabeza, y yendo, lo decapitó en la prisión. Y trajo su cabeza en un trinchero, y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando sus discípulos lo oyeron, vinieron y se llevaron su cadáver, y lo pusieron en un sepulcro. Los apóstoles se reúnen con Jesús, y le cuentan todo cuanto habían hecho, y cuanto habían enseñado. Y les dice:
vosotros solos, venid aparte a un lugar solitario y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni para comer tenían tiempo. Y se fueron en la barca a un lugar apartado y solitario, pero muchos los vieron yéndose y los reconocieron. Y a pie, desde todas las ciudades, concurrieron allá, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio un gran gentío, y se le enternecieron las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y llegada una hora avanzada, se le acercaron sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y ya es hora avanzada. Despídelos, para que vayan a las alquerías y aldeas de alrededor, y se compren algo que comer. Pero él respondiendo les dijo: dadles vosotros de comer. Le dicen: que vayamos a comprar panes por 200 denarios, y les demos de comer. Entonces, él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dicen: 5, y 2 peces. Y les mandó recostar a todos en grupos sobre la hierba verde, y se recostaron en grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes, y los iba dando a los discípulos, para que los pusieran delante de ellos. También repartió los 2 peces para todos, y todos comieron y se saciaron, porque de los 12 cestos recogieron en abundancia trozos de pan, y de los peces, y los que habían comido, eran 5,000 varones. Y enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca, e ir delante a la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, fue al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario, hacia la 4ª vigilia de la noche, llega a ellos andando sobre el mar. E hizo ademán de pasarlos, pero ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron: ¡es un fantasma! Y gritaron, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos, les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió junto a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y se asombraban en gran manera, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba embotado. Acabada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y atracaron, y cuando ellos salieron de la barca, al instante lo reconocieron. Y recorriendo aquella región, comenzaron a llevar en catres a los enfermos, a donde oían que él estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o granjas, colocaban a los enfermos en las plazas, y le rogaban al menos agarrar la orla de su manto, y cuantos lo tocaban eran sanados.